yo me vine volando del gimnasio por nada más de cumplir con ustedes. Pero no somos igual, ¿no? Entonces, infecciones de piel y tejidos blandos es la última clase que vamos a avanzar, ¿no? Esa es la única que nos falta, ¿no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces los objetivos de la clase primero es identificar la microbiota de piel. La piel, como está en contacto con el medio ambiente externo, entonces también tiene microbiota, o sea, tiene microorganismos que son parte de nuestra microbiota humana, o sea, que vive en la piel. ¿Qué funciones tiene la piel? La piel cumple una función muy importante, es la primera barrera de defensa que tenemos con el interior de nuestro organismo. Si la piel está sana, no pueden ingresar microorganismos patógenos. Identificar los cuadros clínicos más importantes y los agentes etiológicos responsables de estos cuadros clínicos. También vamos a ver por qué es que los médicos, en qué casos nos piden a nosotros análisis bacteriológicos. Realizar el procedimiento de análisis bacteriológico de secreciones purulentas. En este caso, lo más importante que nosotros vamos a hacer en infecciones de piel y partes blandas es que nos manden pus, o sea, una secreción purulenta. Ese es el primer signo de que hay una infección, sobre todo bacteriana. Y debemos saber interpretar antes de firmar los análisis bacteriológicos. Entonces, debemos saber distinguir entre informar una microbiota de piel e informar un agente patógeno que está produciendo la infección. Entonces, vamos a hacer una leve introducción, vamos a ver cómo se producen las infecciones de piel, vamos a ver la etiología, es decir, los microorganismos más importantes, la clasificación de estas infecciones de piel, el tratamiento y vamos a ver cómo tomar sobre todo estas muestras de piel. Entonces, al hacer una introducción, vamos a decir que las infecciones de piel y tejidos blandos constituyen un motivo de consulta frecuente, o sea, no tanto como las infecciones urinarias, como los coprocultivos, pero es una infección frecuente. Lo primero que ustedes van a ver cuando el médico solicite un cultivo de infección de piel o parte blanda es pus. Cuando es pus, se refiere a que es una infección bacteriana. Ahora, ustedes saben también que hay infecciones superficiales, micóticas, producidas por hongos, que son infecciones superficiales, micosis superficiales, ¿no? Pero el primer signo de infección bacteriana de piel es el material purulento. El espectro clínico abarca desde procesos leves hasta letales. ¿Qué quiere decir eso? Desde lo más simple hasta lo más grave, como la gangrena gaseosa, ¿no? Dentro de estos últimos, las infecciones necrosantes, que son las que producen necrosis, muerte de los tejidos, llevan a una alta tasa de mortalidad. Ustedes saben que cuando un tejido se gangrena, ya es un tejido muerto, no hay circulación de oxígeno, se muere el tejido, por lo tanto, se puede hacer una sepsis y es una alta tasa de mortalidad. Bueno, entonces, primero vemos la piel, cómo está constituida. La piel está constituida por una primera barrera de defensa que es la epidermis. Lo más superficial que tenemos es la epidermis, que esa debe estar completamente sana para protegernos de la invasión de los microorganismos. Aquí existe microbiota normal, dentro de los cuales el más importante es el Staphylococcus epidermidis. Esa es microbiota residente, ¿no? El Staphylococcus epidermidis, de ahí viene su nombre, de la epidermis. Y otra que es transitoria, también existe microbiota que a veces hay y a veces no hay, está de paso.
como Staphylococcus aureus, Streptococcus piógenes, ¿no? Luego de la epidermis viene la dermis, ¿no? Que es la capa más ancha. La dermis, y la capa más profunda es el tejido celular subcutáneo. Luego después viene la fascia muscular, que es el músculo, ¿ya? Entonces, las defensas del huésped, o sea, ¿qué papel tiene la piel? Defensas del huésped. Tiene que estar íntegra esa piel, sobre todo la epidermis, ¿no? Ahí existe flora, que es nuestra microbiota, que nos defiende de los microorganismos patógenos. Hay una serie de ácidos grasos que también son defensa, y hay inmunoglobulinas IgA que también nos defienden de las infecciones. Ahora, ¿de qué también dependen las infecciones de la piel? De la virulencia del microorganismo. Entonces, ustedes sabemos que en la piel puede haber microbiota transitoria, como el Staphylococcus aureus, que es uno de los más importantes productores de infecciones de piel, y que puede producir toxinas, como por ejemplo la toxina exfoliativa, y producir el síndrome de la piel en los lactantes, ¿no? Esos son factores del huésped y del microorganismo que pueden alterar este equilibrio que se encuentra entre la piel y el microorganismo y favorecer las infecciones cutáneas, como por ejemplo la humedad. La humedad es un factor importantísimo para las infecciones por hongos, por ejemplo. El aumento de la temperatura. En Santa Cruz, al tener un clima cálido, hay mayor infecciones de piel que en los climas, que en La Paz, por ejemplo, que hace frío, porque acá con la humedad se favorece el crecimiento de los hongos y bacterias patógenas. El uso de antibióticos también es un papel importante porque barre la microbiota de nuestra piel y lo hace indefensa a los microorganismos patógenos. O enfermedades que tengamos, como los diabéticos, que producen inmunodepresión, ¿no? Y puede infectar cualquier microorganismo. Al hablar de infecciones cutáneas, vamos a hablar de las diferentes terminologías médicas. Por ejemplo, lo más superficial que tenemos es una manchita en la piel. Una manchita es una mancha superficial, una alteración de la pigmentación, es decir, la piel de otro color, ¿no? Es una alteración de la pigmentación de la piel. Luego tenemos una pápula, que es una elevación sólida, pequeña. La mancha también se puede llamar mácula, ¿ya? La mancha también se llama mácula. La pápula ya no es planito, sino que ya aparece una elevación de la piel. Entonces, como por ejemplo, aquí vemos, estos son pápulas ya, no es una mancha plana. Entonces, si uno lo toca con los dedos, ya hay una pápula, o sea, hay una elevación de la piel. Y una elevación más profunda ya es un nódulo. Por ejemplo, este es un nódulo, ¿no? Se localiza en la epidermis, es sólida, redondeada y mayor a 1 centímetro. Ahora, cuando se llena de líquido, se llama vesícula. Por ejemplo, una ampolla es vesícula, ¿no? Es una vesícula, esas ampollas que se producen en las quemaduras, es una vesícula. La ampolla ya es la fusión de varias vesículas, fíjense acá en la figura. Pústula es cuando se llena de pus, ya no líquido transparente, ¿no? Se llena de pus, es una ampolla infectada con pus, ¿ya? Entonces, esas son algunas características que nosotros vamos a ir nombrando cuando hay alguna alteración de la piel o una infección de la piel. Entonces, ¿cómo se clasifican infecciones de la piel? De acuerdo a la localización donde se encuentra, si se encuentra en epidermis o en dermis o en tejido celular subcutáneo o en la fascia muscular, que es lo más profundo. Cuando es lo más simple, la más benigna de las infecciones que está localizada es el impétigo y la foliculitis, que ahorita vamos a ver. Esto ya hemos visto en bacterio 1, pero ahorita producidas por Streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus. Cuando avanzamos esas bacterias lo vimos, pero ahorita vamos a volver a mirar.
¿no? El impétigo y la foliculitis. Cuando abarca ya dermis, ya hablamos de erisipela y forúnculo. Cuando es más profundo tejido celular subcutáneo, hablamos de celulitis. No la celulitis de la gordura, ¿no? Sino la celulitis como infección. Cuando ya atraviesa la más fase muscular, cuando ya llega al músculo, hablamos de la gangrena gaseosa, de las celulitis necrotizantes, ¿no? Esas son infecciones importantes de acuerdo a la localización. Ahora, también se clasifican de acuerdo a si es una infección primaria, solamente es una infección de la piel, o es una infección secundaria a algún otro proceso, por ejemplo, alguna mordedura, entonces se infecta la piel. ¿Por qué? Porque con la saliva de los animales, por ejemplo, hay gran cantidad de microbiota en la boca que al abrir una herida, una mordedura, se introducen las bacterias y pueden producir infecciones. Agudas y crónicas de acuerdo al tiempo, aguda cuando es reciente y crónica cuando es de larga duración. Necrotizantes cuando produce muerte del tejido y no necrotizantes cuando no produce la muerte del tejido. Localizada cuando es solamente localizada en un solo lugar, en la piel. Y diseminada cuando de la piel puede pasar a la sangre y hacerse sepsis, por ejemplo, la gangrena, y el paciente muere por sepsis. Entonces, ¿cómo se producen estas infecciones? Primero, la bacteria tiene que llegar a la piel y puede ingresar a través de una herida. Entonces, una vez que llega a la herida, se produce una respuesta inflamatoria en el lugar de la herida, produciéndose mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, como habíamos hablado, en el lugar de la epidermis. Pero hay algunas bacterias que pueden invadir el torrente sanguíneo. Entonces ya se hace una infección de localizada, pasa a una infección generalizada. Y de ahí producen exotoxinas circulantes. O sea que además de que la bacteria está produciendo la lesión, produce toxinas, como es el caso de la gangrena, por ejemplo, que produce la toxina alfa, el Clostridium perfringens, ¿no? Y que produce la necrosis de los tejidos. Bueno, y el mecanismo inmunológico es que se producen lesiones estériles de piel asociadas a una bacteremia y se manifiesta con una coagulación vascular diseminada, es decir, como ya existe una infección diseminada, entonces ya ingresa la sangre y se produce una sepsis y la manifestación va a ser una coagulación en los vasos que se disemina a todo el organismo. Entonces, en estas infecciones de la piel pueden participar bacterias, las más importantes, las bacterias. Ya sabemos, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, entre las más importantes, Clostridium perfringens, que produce la gangrena gaseosa, pero también pueden ser producidas por hongos. Los hongos, la cándida, los dermatofitos que producen los tricofitum rubrum que han llevado en micología, ¿no? Que producen la malacesia furfur, que producen las dermatofitosis. Luego también pueden ser producidas por virus, por ejemplo, el herpes virus, el papiloma virus, la varicela zoster, que producen infecciones de piel. Y parásitos también producen infecciones de piel, ¿no? A ver, la leishmania es un parásito que produce infección de piel. Entonces, existen bacterias, virus, parásitos, hongos que pueden producir infecciones de piel. Las más comunes son las bacterias. Y dijimos que aquí íbamos a hablar de la foliculitis, de los forúnculos, que foliculitis se va a presentar como vemos aquí en la figura. ¿Esto qué sería? ¿Una mácula, una vesícula, una pústula, una costra? ¿Qué sería esto? ¿Vesícula? No, vesícula es cuando se llena de un líquido trante. Esto es una pústula, chicos, se llena de pus. Aquí lo que hay es pus en la salida de un pelo, en el folículo piloso. ¿Ya? Entonces, si nosotros sacamos muestra de aquí del material purulento, Sí. entonces va a crecer Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Esto es un forúnculo o absceso, que puede ser un absceso abierto o un absceso que haya que drenar, ¿no? Eso es un
puchichi, como se llama vulgarmente. Ahora, las otras infecciones que están más profundamente, como la epidermis, y que ya llega a la dermis, tenemos la erisipela producida por Streptococcus pyogenes. Entonces, la lesión tiene un borde nítido, como ustedes pueden ver, el borde es nítido, la parte no infectada y la parte infectada, bien delimitado y elevado. La piel aparece eritematosa, es decir, roja, brillante, edematosa. Esto es la erisipela. Esto es el eritrasma producido por una bacteria que es el Corynebacterium minutissimum, ¿no? Es una infección crónica de la queratinizada de la epidermis, las lesiones son secas, escamosas, parecidas a la de los hongos. Y este es el impétigo que vimos también en Bacteriología 1, que son lesiones eritematosas, pustulosas, pústulas, costras, se hacen después por lo que secan estas heridas, que aparecen sobre todo en los niños alrededor de los orificios de la cara, alrededor de la boca, de los ojos, de la nariz, produciendo estas infecciones. Cuando ya afecta tejido celular subcutáneo, tenemos la celulitis. Entonces, la celulitis es una infección difusa, lesiones mal definidas, no es, por ejemplo, como la erisipela, donde está bien clara la diferenciación entre piel sana y enferma. Aquí es difusa, la lesión es dolorosa, roja, los pacientes presentan ya una infección generalizada con fiebre, escalofríos y los ganglios inflamados. Y estas son lesiones que se producen por los hongos, las dermatofitosis, donde aquí están involucrados el Microsporum canis, el Trichophyton rubrum, el Epidermophytum flocosum, ¿no? Son infecciones que generalmente escamosas aparecen en la piel y lo que hay que hacer es sacar escamas de aquí y observar, aquí no se observa pus, el pus es en las bacterianas. Aquí hay que sacar material purulento y observar con hidróxido de potasio al 10%, como han hecho en micología. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Puede ser con una gota de azul de lactofenol, donde vamos a ver las conidias, las microconidias, ¿no? De los dermatofitos, que son los que más comúnmente producen infecciones. Bueno, en cuanto a que las infecciones sean primarias o secundarias, las que no producen necrosis tenemos dentro de las primarias, es decir, que se producen solamente a nivel de la piel y partes blandas. No producen necrosis, el impétigo, la erisipela y la celulitis. En cambio, las que producen necrosis, destrucción del epitelio, la celulitis necrotizante, la fascitis necrotizante, la mionecrosis, ¿no? Esas son infecciones que producen necrosis con falta de oxigenación de los tejidos y el tejido se muere. Ahora, ¿cuáles son las infecciones secundarias? Es decir, como les decía, secundaria a una mordedura de un animal, secundaria a la infección de una herida quirúrgica. Por ejemplo, se infecta un punto de una herida. La infección del pie diabético, o sea, primariamente el paciente es diabético, se hace una herida en el pie y se produce una infección llamada infección del pie diabético. O en pacientes que están mucho tiempo echados en la cama, les sale úlceras, se llaman úlceras por presión, pero esas son secundarias a otra patología. Aquí tenemos el impétigo no bulloso, que es causado por Staphylococcus aureus, y el bulloso o ampolloso, que es causado por Staphylococcus aureus. Este también puede ser causado por Streptococcus pyogenes. Son lesiones vesiculares que, como les dije anteriormente, aparecen alrededor de los orificios de la cara de los niños, ¿no? Aquí tenemos la foliculitis, como vemos, son infecciones a nivel del folículo piloso, donde aparecen pústulas que hay que sacar con una jeringa. Esta es la erisipela, que es la lesión típica, es una placa roja, brillosa, indurada de bordes nítidos, que puede aparecer en la pierna, puede aparecer en la cara, ¿no? Entonces,
la piel aparece eritematosa, edematosa. Aquí tenemos los forúnculos, ¿no? Los forúnculos típicos, y este es el carbunco producido por la unión de varios forúnculos producido por Staphylococcus aureus. Bueno, aquí tenemos la celulitis. Esta es la erisipela y esta es la celulitis. La celulitis o la erisipela tiene un borde bien definido y aquí la celulitis no tiene ese borde definido, pero la piel también aparece eritematosa, edematosa y caliente, ¿no? Luego tenemos aquí la fascia muscular, las que producen necrosis. Fíjense cómo se observa el tejido necrosado, el tejido muerto, lo cual puede llevar a una infección grave con compromiso del músculo. Y aquí tenemos la gangrena gaseosa, la fascitis necrotizante producida por Streptococcus pyogenes, la gangrena gaseosa producida por Clostridium perfringens, la miositis también por Clostridium perfringens, ¿no? Donde vemos tejido muerto y facilita el crecimiento de estos gérmenes anaerobios. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico del laboratorio? En el caso de que sean micosis superficiales y en el eritrasma, ya saben que tenemos que hacer raspar con bisturí las partes escamosas de la piel y observar con una gota de hidróxido de potasio al 10%. Y en este examen, ¿qué vamos a encontrar? Las hifas de los hongos que se observan así en forma transparente. Ahora, en el caso de que observemos vesículas o ampollas, entonces estas están llenas de líquido, se deben sacar con jeringa para cultivo de virus y de bacterias, también buscar bacterias, pero generalmente virus son los que producen estas vesículas o ampollas, como el herpes virus, por ejemplo. Los que producen pústulas son las bacterias, no están llenas de líquido, sino de pus. Infecciones de tejido subcutáneo, ya son lesiones abiertas que pueden colonizarse con facilidad con patógenos del hospital que no son responsables de la infección, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que sacar la muestra es por biopsia de tejidos profundos. Por ejemplo, si tenemos una quemadura, el paciente quemado ha perdido la capa de la piel, que es la barrera que le protege de las infecciones, y entonces no se saca con hisopo la muestra porque estamos sacando las bacterias que colonizan la piel. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar con un bisturí, con una biopsia. Y en el caso de que haya fascia muscular, una infección más profunda, ya se hace un hemocultivo porque ya es una infección generalizada. Entonces, una vez que sacamos la muestra, hacemos la tinción de Gram, donde vemos si hay cocos Gram positivos. Vuelvo a repetir, los más comunes, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, pero también hay bacilos Gram positivos anaerobios, como el Clostridium perfringens. Se siembra en los diferentes medios de cultivo, agar sangre para cocos, agar maconkey para bacilos, el agar manitol salado es para Staphylococcus aureus, el agar saburó para hongos. Se hace la identificación, la galería bioquímica de acuerdo a si es un bacilo gram negativo o las pruebas de coagulasa, catalasa, si es un poco gram positivo, y el antibiograma correspondiente. Aquí tenemos el informe, cómo debemos hacer la muestra, generalmente si es bacteria, es secreción purulenta, el examen directo, se van a observar más de 10 leucocitos por campo porque es pus, a veces se observa eritrocitos porque hay sangre y células pueden observarse células epiteliales. En la tinción de Gram debemos poner qué se observa, si se observan cocos, bacilos Gram positivos, Gram negativos. El examen parasitológico, si es que se observa algún parásito. El examen micológico, si se observa algún hongo, solamente en un examen directo, pero para hongos es más con hidróxido de potasio al 10%. La bacteria que se aísla, género y especie y su respectivo antibiograma. Entonces, aquí, chicos, ustedes como bioquímicos deben firmar este informe, pero es muy importante
que ustedes sepan diferenciar la microbiota de piel con la microbiota patógena, con los microorganismos patógenos. Cuidado que estén informando microbiota de piel en una lesión, por ejemplo, en un líquido seroso, ¿ya? Entonces ahí no deben firmar ese resultado. Por eso es necesario que deben interpretar bien los resultados. Bueno, y con esto hemos terminado la asignatura. Con estas, si tienen alguna pregunta, tenemos todavía 5 minutos. Chicos, Doctora, ¿sí? buenos días. Como en la anterior clase se trataba sobre infecciones intestinales y ahí también teníamos que tener cuidado en la parte de diferenciar sobre la microbiota, ¿no? Y realizábamos también un estudio para poder observar qué microbiota tiene el paciente, la microbiota normal, para poder diferenciar y ayudar con el diagnóstico. En este caso de las infecciones de piel, también se podría hacer otro examen, digamos, para poder observar cuál es No, qué microbiota no, tiene no, el no. paciente. Claro, pueden hacerlo, pero ustedes saben que estafilococo epidermidis no deben informar en piel. Estafilococo aureus deben informar siempre que ustedes estén viendo que hay pus. Clostridium perfringens siempre que ustedes vean que hay necrosis, ¿no? O sea, cuando ustedes vean pus, ahí hay una bacteria patógena. Puede ser Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, los más comunes aerobios. Ahora, cuando es anaerobio, el más común es el Clostridium perfringens. Pueden hacer para ver qué microbiota tiene, pero generalmente todos tenemos Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium, Propionibacterium acnes, ¿no? Que hay que saber diferenciar. Lo más importante, la clínica, chicos. La clínica es importantísima, ¿ya? Ver que haya un material purulento. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, disculpe, una preguntita. Usted dijo que lo más importante son los signos y síntomas que nosotros vamos a ver, ¿no ve? Sí. ¿Cómo podríamos diferenciar entre un impétigo y un herpes tipo 1? Porque creo que tienen como que la misma cosa parecida, las No, costras ni y demás. idea. El herpes aparece en la mucosa bucal y son ampollitas llenas de líquido, ¿no? Y bien dolorosas porque el virus del herpes afecta al sistema nervioso. Es totalmente diferente. El impétigo aparece alrededor de la boca, no aparece en el labio. Alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos, no sé si me están viendo, ¿no? Alrededor de los ojos y son pústulas, pus. El herpes no es pus. El herpes es vesícula, o sea, líquido transparente, ¿ya? En cambio, el impétigo es pústula, pus. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Sí, 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 doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, aquí quiero despedirme de ustedes con una foto de mi viaje a Roma, donde pueden ver que para mí, cuando estaba estudiando como ustedes, este viaje era un sueño, pero cuando uno cumple y cuando uno trabaja y cuando cumple sus objetivos, estos viajes pueden hacerse una realidad. Yo cada año viajo a algún lugar diferente aprovechando un congreso. Este es mi viaje a Santorini, a Grecia, ¿no? Miren de hermoso que se ve esto. Era mi sueño conocer Santorini. Bueno, y ahora estoy bueno, puedo ahora viajar. O sea, ustedes no pierdan la esperanza de que ustedes están empezando y que algún día, esto es en Estambul, en Turquía, entrando a una mezquita, ¿no? Que fuimos ahí con unas amigas. Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces, chicos. Les doy ese ejemplo que lo apliquen siempre en toda su vida. Ustedes ya están yendo al internado. Deben amar lo que hacen. Si amas lo que haces, ni los lunes, que cuando uno está de mal humor, te quitan la sonrisa. Uno va feliz. Yo iba al hospital feliz para ver qué había sembrado al día antes y qué me había crecido el día después. Entonces,
con esa recomendación, chicos, esto es Estambul. Miren, ven las películas turcas ustedes. Sí. Miren, Sí, doctora, qué bonito. esto es Ajá. Estambul. Les agradezco, chicos, haberme dado la oportunidad de haber compartido lo que poco que sé con ustedes. Ya vamos a ver los exámenes cuando esta tarde tenemos reunión. La parte práctica también la vamos a pasar, pero yo me tengo que salir porque por Zoom vamos a hacer la reunión con los coordinadores para fijar fechas de exámenes. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora, por Muchas enseñarse, gracias, doctora. doctora. Bueno, chicos, motivación.